Bueno, ¿me oyen bien? Sí. ¿Sí está prendido esta cuestión? Sí. Ok. Pues agradezco mucho a las organizadoras el haberme invitado, sobre todo porque me da la oportunidad de no solo compartir con ustedes, sino con estos buenos amigos, en un tema que en realidad es el pretexto de mi regreso al mundo de los museos. A mí me tocó, algunos de ustedes todavía no nacían, pero participar en el montaje, participar como la mosca que andaba arando, ¿no? O sea, pero en la excavación, restauración del Palacio de Cortés y luego del montaje del Museo Regional Cuauhnáhuac, allá en Cuernavaca. Y durante muchos años ya no tuve más conexión con los museos, pero regreso gracias a las nuevas tecnologías. Me pidieron que hiciera un catálogo para el Museo de Santo Domingo, y antes de eso hicimos el primer catálogo que hubo en una microcomputadora para mi museo favorito, que es el Museo de Santa Ana del Valle, el Museo Comunitario de Santa Ana del Valle. Y una cosa llevó a otra, y para el 92 Marco Barrera dijo: oye, ya que haces cosas de computadoras y está empezando a ver computadoras en los museos, ¿por qué no tratas de mejorar esto que nos está haciendo IBM para Aguascalientes? Y yo vi la cosa que estaba haciendo IBM y era una cosa horrible, y tal como la arrogancia, ¿no? Mi arrogancia es casi tan perfecta como mi humildad. Dije, va, y me lancé e hice, junto con un grupo muy bonito de colaboradores, el primer kiosco auténticamente multimedios para un museo, que fue el de Chetumal, con el gusto de trabajar con Iker Larrauri y Jorge Agostoni en el Museo de las Culturas, la cultura maya en Chetumal. Entonces, por la vía de la tecnología es que regresé a los museos, y ahora acabé, como se dijo, ahora soy profesor del posgrado en museología, en donde de unos años para acá dije, solo hablo de tecnología si me dejan hablar de estrategias de comunicación, porque es a lo que me dedico ahora. Entonces realmente la tecnología ya no es mi centro, ¿no? Pero me sigue gustando mucho, y tanto así que hice un doctorado sobre el tema. Entonces, en lo que me toca a mí, dado que no sabemos cuál iba a ser el orden, yo quiero hablar un poquito del concepto de interactividad tal como se lo debemos precisamente al desarrollo de las nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías, o tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, que a mí me gusta más llamarles nuevas tecnologías, aunque al rato ya no van a ser tan nuevas, ¿no? Pero imagínense llegar al museo de ustedes y preguntarles si todo el personal ya tiene TICs, o si en el museo hay muchos TICs, ¿no? Soy rarísimo. En cambio, decir, oigan, ya tienen nuevas tecnologías, como, o tecnologías digitales, creo que son más claro, ¿no? Se generalizaron en los 90 precisamente, cuando las computadoras multimedia se masificaron. Habían surgido una década antes, pero no se hicieron así realmente populares como para que la gente las comprara, sino hasta los 90. El CD-ROM, ¿se acuerdan? Aquel disco óptico que había mucho, y el Laserdisc, que se pasó rapidísimo a la extinción, en combinación con las pantallas sensibles al tacto, que antes eran así la locura, y ahora todo el mundo la trae en su teléfono. El mismo principio fundamentalmente, tú le tocas y la pantalla hace algo, ¿no? Entonces empezaron con estos kioscos multimedia, de los que les digo me tocó hacer uno de los primeros. El primerísimo fue el del Museo Amparo, pero no era totalmente multimedia. Pero en general en el mundo ya para los 90 había kioscos multimedia, que son como el que se ve en la imagen, pantallas en donde uno tocaba, o a veces todavía con un teclado y un ratón seleccionaba información. Otro recurso de nuevas tecnologías fueron las audioguías, que eran unos aparatos enormes que parecían como teléfonos larguísimos, y uno picaba los botoncitos para ver el punto en donde estaba. Y luego el audio y el video digital, ya no se empleaban proyectores de cintas ni cintas de audio, sino que se utilizaba el video digitalizado. Fueron formas en que las nuevas tecnologías entraron al museo, aunque estas últimas dos no siempre eran interactivas en el sentido que voy a decir ahorita. Luego, a mediados de los 90 y finales de los 90, cuando Internet se hace popular, estos kioscos que eran aislados, cada uno vivía en su sala ahí solito, se conectaron en red, y eso permitió nuevas cosas, inclusive que la gente colaborara en estos kioscos con gente que estaba en otra parte del museo, gente que estaba en otro lado del mundo. Y pues parece que las nuevas tecnologías llegaron para quedarse en los museos. Aquí fue un poco problemático, porque los puristas decían que echaban a perder el lenguaje de los objetos, y echaban a perder la museografía, y creaban cuellos de botella, lo cual probablemente es cierto. Pero lo cierto también es que hoy día es raro ver una exposición en la que no haya algún tipo de tecnología. No sé si es buena o mala noticia, pero pues ahí está. Para llegar al momento actual, que hacemos uso de estas tecnologías con los teléfonos celulares o con las tablets,
Hubo un momento siguiente, que esto ocurrió al final de los 90, principios de los 2000, que fueron los asistentes personales digitales, como lo estoy mostrando hoy de Compaq, ¿no? Que permitieron ya no nada más una audioguía, sino que en la propia guía uno pudiera tener videos, pudiera tener juegos, pudiera tener tutoriales, ¿no? Me tocó ver uno en la Galería Tate de Londres, la Tate Modern, que era absolutamente maravilloso. Hacía una descripción de la composición de un cuadro, daba la biografía del autor, mostraba otros cuadros que no estaban siendo exhibidos, y aparte tenía una conexión inalámbrica, de forma tal que al terminar el recorrido me preguntaron: oiga, ¿quiere usted participar con nuestro estudio? ¿De qué se trata? Pues que nos deje nada más copiar de su dispositivo el trayecto que usted tuvo en el museo, y a cambio le vamos a dar un regalito en un rato. Y dije, está padre, ¿no? Mejor no me hubieran cobrado por usarlo, pero ¿qué pasó? Que a los 3 meses me llegó por correo, un correo muy bonito, dice: ¿qué tal? Manuel Gándara, gracias por visitar nuestro museo Tate Modern, he aquí el plano del museo, las salas que usted visitó, los cuadros en los que se detuvo, nos imaginamos que fue porque le gustaron, y hemos reproducido cada imagen de las que no tienen derechos de autor, como para que usted la pueda disfrutar en su casa, ¿no? Y de paso contéstenos cómo le pareció nuestro museo y qué sugeriría, y luego a los 6 meses y luego al año, ¿no? Cosa que hoy día, cuando queremos hacer estudios de público, decimos: wow, bueno, esto ya lo estaban haciendo en los 2000 en el Tate Modern de Londres. Obviamente hoy día lo hacemos con celulares y con tablets, ¿no? Y ha llegado a ser tan importante este desarrollo que hace unos años, ya van a ser 5, Joan Santacana, este autor catalán súper prolífico, que ha escrito mucho sobre museos y educación, sacó este libro que se llama Manual de Museografía Interactiva, que es un libro que recomiendo a todas luces, ¿no? Aunque tengo un poquito de cuita con él, y entonces escribí una reseñita para la revista de mi escuela, la revista Intervención, y en una forma más ampliada un artículo para la serie Bar inglesa. Este articulito lo tiene Caro y está a disposición de los que quisieran luego echarles un ojo. Porque presente el asunto del libro es que, además de ser un extraordinario catálogo de tecnologías interactivas, se meten problemas con el propio concepto de interactividad. Les leo la definición tal cual la da Santacana. Dice: la capacidad del receptor para controlar un mensaje no lineal hasta el grado establecido por el emisor dentro de los límites del medio de comunicación asincrónico. Entonces le venden uno también el diccionario para entender la definición, pero básicamente está proponiendo que la interactividad requiere un medio no lineal y asíncrono. ¿Qué significa esto? Asíncrono, que el receptor y el emisor no están en el mismo momento para la comunicación. Por ejemplo, el correo, el viejo correo, ¿se acuerdan del correo de papel, ¿no? Epistolar. Ese es un medio asíncrono, ¿no? Uno escribe la carta y meses después llega al otro. El teléfono es síncrono, hasta que empezó la contestadora y lo hizo asíncrono. Entonces, un medio que tiene que ser, dice Santacana, asíncrono y no lineal. Los libros son un medio lineal, el audio es un medio lineal. ¿Y cuáles son los medios no lineales? Pues fundamentalmente los medios que hoy tenemos, los medios que permiten saltar de un lado al otro, por ejemplo, mediante una liga en internet, lo que se llama hipertexto. Y según él, hay 3 variantes de interactividad, que es donde el concepto se va a empezar a poner problemático, ¿no? La variante informática o interactividad digital, la variante mecánica o manipulativa y la variante humana. Y entonces, según yo, a la hora que él junta estos 3 conceptos, la idea de interacción y de interactividad en particular, pues pierde fuerza. Casi el 30% de este libro, que es un libro gordo, lo ocupan un catálogo sensacional que las colaboradoras del doctor Santacana hicieron, en donde clasifica en 120 los diferentes tipos de interactivos que hay en los museos. Es una cosa realmente monumental, además con fotito y costo aproximado de cuánto costaría cada uno, que va por medios auditivos, medios visuales, inclusive olfativos, gustativos, combinando los que son electrónicos, los que son mecánicos, con una enorme tabla de 120 opciones, ¿no? En donde el problema es que entre estas opciones aparece la cédula del museo que todos conocemos. Y entonces, pues si la cédula es interactiva, pues todos los museos han sido desde siempre interactivos. Y por otro lado aparecen las visitas guiadas, porque hay interacción con humanos. Entonces les tengo novedades, mis amigos, sobre todo mucha gente aquí que trabaja en eso, de servicios educativos de muchos museos, ya tenían museos interactivos, ¿no? De acuerdo a Santacana.
Pero entonces se desdibujó lo que nos atrajo, que era supuestamente una cosa novedosa. Entonces creo que esto se debe a que el término es un término muy rico, en el sentido que acepta muchas interpretaciones, pero estas interpretaciones potenciales y diferentes son las que lo complican. Entonces lo que quiero hacer en el resto de los minutos que me quedan es decirles al menos cómo propongo usarlos yo, a ver si con eso, cuando menos podemos entendernos. Conste que si decimos interactividad de manera indistinta, cosa que yo no recomiendo, no les voy a retirar el habla, ni ustedes a mí, porque no es nada importante, es nada más para no confundirnos, ¿no? Si no, pues ya váyanse felices, este seminario se acortó, porque todos tienen museos interactivos. Ya, no hay nada más que aprender, ya lo sabían desde antes, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española dice que la interactividad es la cualidad de ser interactivo, gracias. Y que interactivo es aquello que procede por interacción, gracias también, ¿no? Y específicamente señala que dicho de un programa permite una interacción a modo de diálogo entre el ordenador, le hace computadora, que es así como lo llamamos acá, y el usuario, y que remite interacción, que es acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc. La última parte creo que es exitosa, esta idea de que la interacción es la acción recíproca entre dos agentes. Yo así es como la defino. La interacción es la acción recíproca entre dos agentes humanos, le pondría yo el apellido, ¿no? Capaces de recibir información, procesarla y reaccionar a ella. Ya sé que hay muchos matrimonios que muestran que esta definición es inadecuada, porque hay gente que uno le da la información, pero parece que no la procesa, ¿no? O reacciona mal. Pero salvo el caso del matrimonio, que es un caso especial, o el caso de los adolescentes, que también son problemáticos, en general los humanos recibimos información, la procesamos y reaccionamos a ella. Y esto lo hacemos todo el tiempo, es lo que nos caracteriza prácticamente como humanos. Tiene que ver con la teoría social, en el sentido de que estos agentes tienen típicamente motivaciones para comunicarse, esperan encontrar un resultado, ¿no? Lograr una reacción, y estamos haciendo este tipo de interacción todo el tiempo. En el museo pues, lo hemos tenido con los mediadores, facilitadores, docentes, tienen montones de nombres. En la tradición de la que yo vengo se llaman intérpretes, y esta interpretación ocurre entonces, le llamamos interpretación personalizada. Y puede ser desde cuentacuentos, dramatizaciones, donde quiera que hay humanos que entregan directamente un programa de interpretación, habría interacción en el museo. La otra palabra relacionada al otro concepto es el de interactividad, que aquí habría una acción recíproca también, pero entre un humano y un dispositivo que suele ser digital, pero no necesariamente, que previamente fue programado por un humano. Entonces sigue habiendo interacción entre humanos, pero uno está de mentiritas representado en el dispositivo, pero que también es capaz este dispositivo de recibir información, procesarla y reaccionar dentro de un rango de opciones que puede ser muy chiquitito o muy amplio, ¿no? Según se programó. Entonces, regresando a la cédula, ¿no? La cédula bajo este criterio no sería interactiva, ¿no? No hay una interacción tampoco entre hay interacción en el sentido de que el visitante la ve, pero no, la cédula no es interactiva porque no es capaz de oír al visitante, no procesa lo que el visitante dice ni responde. Yo creo que esta manera de verlo, separar la interacción y hablar de ella entre humanos y dejar la interactividad, suena raro, pero cuando menos nos permite evitar la confusión de cuál es cuál. Y en realidad la idea no es tan mía, esto ya tenía yo este pleito desde los 90s, en el Centro de Investigación y Servicios Educativos de la UNAM, discutimos esto durante muchísimo tiempo, porque el doctor Álvarez Manilla, que fue uno de mis mejores maestros, aunque nunca me dio clase, insistía en que los libros eran interactivos, ¿no? Entonces fui feliz cuando compré este libro de un señor que se llama Chris Crawford, uno de los primeros diseñadores de simuladores increíbles, o sea, un simulador de la Guerra Mundial 3 o algo así, ¿no? Que en el libro decía, básicamente la definición de interactividad que acabo de decir, ¿no? Si se ha utilizado mal, yo elijo definirlo en términos de una conversación. Es un proceso cíclico en donde dos actores alternadamente escuchan, piensan y hablan. Y entonces y esto lo estoy diciendo yo desde este libro, que no es interactivo. Uy, ya se ofendió. Usted piensa que los libros son interactivos, ¿no? Gríteme, insúlteme, no puedo oírlo, ¿no? Es más, está harto de mí, tíreme contra la pared. No pienso reaccionar, no puedo. Los libros no son interactivos en ese sentido. No que no produzcan un efecto en el lector, por eso leemos. Simplemente que no tiene capacidad de oírnos, no tiene capacidad de procesar lo que decimos y mucho menos de reaccionar.
La interactividad en el sentido contemporáneo, que está ligada a los medios digitales, requiere que precisamente las partes del ciclo puedan escuchar, tengan algún mecanismo para obtener información, pensar y reaccionar a lo que nosotros hemos dicho. Y es por esto que lo que se llama la interfaz con el usuario, que es la parte que vemos nosotros, la parte de la pantalla con la que interactuamos, es la que media entre nosotros como usuarios y la tarea que queremos realizar, y por eso es que sufrimos con las interfaces mal diseñadas, inclusive en los propios museos. La interactividad, de acuerdo a esta mujer maravillosa, Brenda Laurel, es no tanto una propiedad de 1 o 10, sino que es un continuo que se puede medir. Dice, ya podemos determinar qué tan interactivo es un medio por 3 propiedades. ¿Con qué frecuencia participa el usuario? ¿En qué rango de actividades participa? ¿Y qué tan relevantes son estas actividades? Y esta caracterización a mí me gusta mucho, y de hecho lo usamos mucho en cómputo educativo, que es otro de los campos que me gusta participar, porque cuando empezaron las computadoras en educación, no sé si se acuerdan, varios queridos colegas hacían lo que llamamos pasapáginas, ¿no? Porque entonces el usuario participaba muchas veces, como para adelante, para adelante, para adelante, como un PowerPoint, para adelante, para adelante, para atrás, para atrás, para atrás. Entonces puede participar mucho. Si tenía 300 páginas, pues 300 clics. Pero el rango de actividades era para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, final, ¿no? O sea, bien poquitas. Y luego, ¿qué tan relevantes eran? Pues dependían del contenido, pero para adelante, para atrás, no. Entonces, poner en el museo algo de ese estilo es poner un medio que es interactivo, pero con muy baja interactividad. Y que habría que preguntarse por qué no mejor utilizar una carpeta de argollas, que hace lo mismo, mucho más barata, no le entra virus, no se apaga cuando se va la luz, ¿no? Entonces, es clarísimo que habría grados de interactividad y una manera de medir qué tan interactivo es un medio sería con esto. A veces, por ejemplo, en algunos interactivos mecánicos, en los museos de ciencias, lo único que uno hace es apretar una palanca, pero ese apretón de la palanca le permite uno identificar cómo opera una fuerza, por ejemplo. Entonces, aunque se participa poco, el rango es limitado, la acción es ultra relevante. Y la máquina reacciona a eso. Es una máquina no muy interactiva porque su rango es chiquitito, nada más uno jala la palanca y siempre la misma respuesta, ¿no? No llevo, jalo la palanca, le digo imbécil y reacciona, no. O sea, nada más hace eso. Entonces es un continuo, más que una propiedad binaria, es un continuo que depende de lo que llamamos en cómputo la riqueza expresiva del lenguaje. Cuando empezó Internet, por ejemplo, las páginas de HTML eran nada más descripciones de texto, es con una fotito pegada, no podíamos hacer nada. Luego ya surgió Flash, surgieron cosas que permitían que uno interactuara, ahora ya hay programas, ya una página de Internet hace cualquier cosa que antes requiere un lenguaje de programación poderoso. Entonces, mientras más expresivo es el lenguaje, más versátil va a ser el dispositivo, porque también va a tener a veces mecanismos de entrada y salida distintos. En la foto tengo unos niños que están armando un cuerpo humano, una especie de rompecabezas. ¿Ese es tu dispositivo interactivo? Pues yo creo que sí. O sea, está muy acotada la interacción que tiene, es un interactivo mecánico, ¿no? Y yo creo que sí es relevante para un niño saber dónde van los órganos. Entonces, jugar a poner los órganos donde les toca, pues es una forma de interacción. Es muy limitado, o sea, no hace muchas otras cosas, ¿no? No pela papas, no prepara café, pero para lo que lo quieren en el museo está haciendo su labor. Entonces, ¿cuáles de estos recursos, de acuerdo a esta definición, serían interactivos y cuáles no? Una cédula fija, por lo que dije, creo que no es interactivo. Las redes sociales, curiosamente mezclan, porque uno interactúa con ellas como dispositivo digital, ¿no? Pero para lo que son es para la interacción entre humanos. Si se fijan, o sea, realmente yo mando un tweet y a otro humano me contesta el tweet. Lo hago a través de un dispositivo digital, pero ahí lo que tenemos es un mecanismo para la interacción a distancia, es lo que lo haría característico. ¿La visita guiada sería interactiva? No. Bajo ese criterio no, sería una forma de interacción. Los equipamientos mecánicos sí, ¿no? Los talleres no. Una maqueta, dependiendo si tiene partes movibles que reaccionan a lo que yo hago, sería interactivo, no lo sería. La dramatización no sería. El video digital, del que a veces llenamos los museos, dicen, es para ambientar, Manuel, es para ambientar. Híjole, man, carísimo para ambientar, ¿no? Pero bueno, se vale, me imagino, porque ni texto tiene ni nada, pero no sería interactivo, aunque sea digital, conste, o sea, puede ser digital sin ser interactivo. La audioguía lo mismo, dependiendo qué tanta rango tengo, sería interactiva. Y un simulador de movimiento que serán quizá junto con la realidad virtual las formas más complejas de interacción, pues serían los recursos más interactivos. Pero la pregunta en realidad, además de la discusión sobre los términos, es, ¿las queremos en el museo?
Esa es la pregunta. Creo que es la pregunta que nos va a guiar durante todo este seminario de este año. ¿Para qué las queremos en el museo? ¿No? ¿Y para quién? Entonces, en alguna ley de Gándara, que creo que es la primera, no me acuerdo, puede ser la 1 o la 17, eso sí, porque solo estas dos son relevantes acá. Y esta la produje en 1992 cuando empecé a hacer cómputo educativo, porque decía yo, a ver, ¿se puede hacer sin la computadora? Sí, pues entonces hazlo sin la computadora, maestro, ¿no? Es que es un programa bien padre. ¿Qué hace? Pone una pregunta y 3 opciones múltiples. Como cuando se los das en fotocopia. Ajá. Nada más que esto te costó 200,000 pesos desarrollarlo. Ajá. Pues hazlo mejor sin la computadora, ¿no? Sí, en cambio, por ejemplo, yo utilizaba desde hace poco unos programas que se llaman simuladores, en donde yo soy, así como Dios, estoy moviendo la cantidad de linces en relación a la cantidad de liebres, ¿no? Entonces, dependiendo de cuántas liebres se come el lince y cuántos linces, y si cambia el clima, etcétera, eso no lo puedo hacer sin una computadora. Entonces, hay que aprovechar los medios para lo que son mejores. Entonces, en el museo, ¿para qué la queremos? Para que nos ponga la cédula, pues sale más barato poner la cédula, si pasa una cédula fija, en papel, ¿no? Como impresas como las hemos hecho toda la vida. ¿Para quién? Es una pregunta importante, porque, los chavitos, las nuevas generaciones están pendientes. Ya quisieran ver estas cosas que tienen por donde quiera, pero pues eso no significa que las tengamos que adoptar nada más por eso. Yo creo que tenemos que encontrar las razones por las cuales, si queremos, estas tecnologías deben estar. Entonces, ¿qué concluimos? Aquí casi lo dejo abierto, doy 2 ideas, porque sería parte de lo que discutiríamos con mis colegas y con ustedes, ¿no? Mi pretexto para emplearlas, yo lo expongo en mi tesis doctoral del 2001, yo digo, tendrían que permitirnos, por ejemplo, cosas que en algún tipo de museos como los de arqueología, que son los que yo trabajo, no se pueden, que es interactuar con los objetos. Los objetos arqueológicos son muy frágiles, entonces yo no puedo dárselos a los visitantes para que los manipulen, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para que tengan una interacción con eso que es el contenido de mi museo? Mi tiempo. Utilizo nuevas tecnologías. Las utilizo para mostrar los procesos detrás de los eventos. Los procesos son dinámicos, toman tiempo. El museo típicamente muestra objetos, le da trabajo mostrar procesos. La computadora es una excelente manera de mostrar procesos, cosas que cambien con el tiempo, inclusive para explorar relaciones causales, complejas, y lo hacen con mayor gracia con un interactivo mecánico. Y hubo una época en donde un interactivo mecánico, espero que ya hayan bajado de precio, costaba lo mismo prácticamente que un interactivo digital, con la desventaja de que un interactivo digital se puede actualizar frecuentemente y ahora por la red, y una cosa que nada más es de las 3 mismas manivelas, ¿no? Pues ahí se queda. Nos sirven las nuevas tecnologías para traer al museo lo que no cabe en el museo. En los 20 y tantos kioscos que hicimos para el Museo de las Culturas de Oaxaca, donde me invitó el INA a participar, tenemos muchas escenas virtuales que en ese momento era una gran novedad, de 360 grados. Por ejemplo, de la tumba de Huitzzo, que está cerrada al público, no se puede visitar porque se altera, se daña. Entonces nosotros traemos al museo lo que no cabría en el museo o aquello en donde el visitante no podría entrar, ¿no? Y a veces traemos inclusive, que es lo que hacemos hoy, a los visitantes al museo cuando viven lejísimos, porque pueden hacer visitas virtuales, ¿no? Y nosotros podemos hacer visitas a distancia de museos que quizá no vamos a conocer. Serían algunas de mis pretextos, ¿no? Mis excusas para utilizar las nuevas tecnologías. El museo, y todas ellas, yo creo, son cosas que la computadora hace muy bien. No es la única que lo hace, pero lo hace muy bien. Sin embargo, esta lámina, por eso está en blanco, porque me gustaría que al término de la sesión me ayuden a llenarla. ¿Sale? Pues muchas gracias. Mi correo para lo que se les ofrezca. La primera M es minúscula, perdón. Y ahora, empezar como tal. Aproximación hacia la interactividad. No soy especialista en absoluto, pero me interesa lo que en ello nos puede servir para entender un poco más de la cosa de los museos. Y entonces la aproximación va a ser un poco a partir de la filosofía que hay alrededor de este asunto de la interactividad. Me interesa particularmente las escuelas nórdicas, no me pregunten por qué, son las que tienen un desarrollo más importante en esto que se llama diseño de interacciones. Y voy a seguir un artículo recién desarrollado por Dag Svannes, noruego, que viene trabajando sobre las implicaciones filosóficas con respecto al diseño de interacciones. Y también 3 puntos finales
sobre lo que han aportado algunos de los pensadores recientes al problema de dispositivos e interacción. Si algo no se entiende, por favor, díganme. Si no se ve el esquemita, también, ¿no? La idea será empezar por 4 líneas principales de pensamiento. ¿Se alcanza a leer? No. Espérenme, voy a acercarme. Ahí estamos. Van a ser lógica formal, ciencia de conocimiento, fenomenología y estudios de artes y medios. Voy a intentar hacerlo lo más claro posible. Desde la parte de la lógica formal, y aquí creo que me van a pegar del otro lado de la mesa, voy a hacer una cosa muy sencilla. Por supuesto que está la primera definición, ¿no? Acción mutua recíproca, ¿no? Pero déjenme moverme por el otro lado. Hagámoslo de la forma más fácil. Interacción, interactividad. Interacción implica acto, interactividad implica potencia o capacidad. Uno es susceptible de, el otro se da. No sé si eso nos sirva suficiente. Déjenme, lo explico de una forma más fácil a partir de interactividad. Cuando digo que es una potencia o cualidad, es que puede ser, ¿no?, como radioactividad, como la apariencia visual de algo. Pero el encanto de la potencia es que tiene la capacidad de ser y de no ser. Me explico. Yo puedo tocar el violín y yo no puedo tocar el violín, ¿estamos de acuerdo? El violinista puede tocar el violín, pero él puede no tocar el violín, porque sí tiene esa cualidad. Puede tener la capacidad de no hacerlo. De la misma forma que mi telefonito en este momento no está haciendo nada porque no estoy llegando a él y estamos interactuando de alguna forma, cosa distinta con la mesa, pero ahora nos metemos eso. Tocar el violín es una cualidad del violinista. Interactividad puede ser una cualidad de ciertas cosas. Cuando el violinista no puede tocar el violín, estamos hablando de que hay un problema, ¿no? Está enfermo, está mal el violín, yo qué sé, ¿no? Esta dimensión de potencia es fundamental porque implica que alguien la lleve al acto. En otras palabras, interpele a una persona. Así de ridículo empezaría yo con interacción e interactividad. En términos de ciencia de conocimiento, seguramente habrán oído hablar de los estudios sobre interacción humanos-computadoras. Y usualmente esta estrategia, que es más o menos de los 80s, este tipo de análisis, hablaba de flujos de información que iban de la computadora al humano como artefacto y usuario. Déjenme ponerles un esquemita que desarrollan Card, Moran y Newell. ¿Se alcanza a ver el esquema? Va a quedar un poco chico, ¿no? Pero tenemos aquí a un individuo. Está la dimensión del procesador perceptual. Ahorita vamos a entrar a todo eso. El banco de datos visual, el banco de datos auditivo, los procesos cognitivos y los procesos motrices. Para ponerlo en términos más claros, en español, y no estar con esquemitas en extranjero, tendríamos una entrada, un input, un algo que está en el mundo. Por supuesto, esta es una idea que después vamos a desarrollar un poco más, pero digamos, llega un referente visual, sonoro, a partir de los sentidos. Esto pasa a un sistema de procesamiento visual y auditivo y entra a nuestras memorias próximas. Esas memorias próximas, a su vez, pasan a un proceso cognitivo donde el cerebro las procesa, hace comparaciones y relaciones y las lleva a la gran memoria, digamos, teórica o abstracta. De ahí vendría el ejercicio de las acciones. Esas son como las primeras formas de análisis dentro de esta corriente que era la interacción humano-computadora. Dejémoslo ahí. Después está la idea del ciclo de la acción. En un segundo. A ver si se alcanza a ver. Esto se leería desde arriba, ¿no? Tendríamos unas metas, queremos hacer algo, entonces viene primero una intención. Ante esa intención planeamos una secuencia de acciones, la ejecutamos, impactamos en el mundo. Después vemos qué ocurre en el mundo, interpretamos de lo que ocurre en el mundo, vemos si es bueno o malo y lo relacionamos con la idea de la meta. Este era un ejercicio de percepción, pero era cíclica, de la misma forma que las percepciones del mundo podrían generar metas. Hasta ahí más o menos voy. Esta es una idea como muy
conductual y procesal de los tipos de interacción que se estaban generando en el ámbito computacional. Estoy hablando de los años 80, ¿no? ¿Cuáles son los defectos? Este tipo de mecanismos, si quieren tan mecánicos, no nos permiten explicar motivaciones complejas. Le hace estados de ánimo, factores culturales o variables contextuales. En otras palabras, los colocaría como yo quiero, yo hago. Y si algo sabemos en el ámbito de la humanidad es que eso jamás ha existido. Otro de los sistemas conceptuales hablaba de esta relación de metas, operaciones, métodos y selección de reglas. Lo interesante de este análisis que es desarrollado ya cerca de los 90s, es que presentaba un fenómeno novedoso en términos del objeto, y hablaba de las potencialidades del objeto, que son las propiedades que nosotros percibimos y las que son reales dentro del objeto, y nos dan ciertas pautas de cómo podemos relacionarnos con el objeto. ¿Alguien de aquí alguna vez logró programar una videocasetera VHS? No. Es el ejemplo paradigmático de la cosa que era complicada de entender, porque le ponías on y no sabías cómo moverte en el menú, qué era A y qué era B. Resulta que tenía una lógica interna, pero la forma en la que nosotros la percibíamos y nos relacionábamos con ella era absolutamente oscura. Les puedo narrar las tardes en las que intenté programarle a mi abuelita su videocasetera, y ni ella ni yo lo logramos, y se supone que yo medio la entendía. Eso quiere decir que hay ciertas condiciones físicas en el objeto, reales, que nos implican ciertas formas de uso. Pero esto se va a complicar cuando empiezan a entrar nuevos estudios y empiezan a desarrollarse unas preguntas sobre la dimensión del objeto. Muy un poco rápido, si voy muy acelerado, díganme y me detengo. Déjenme colapso porque si no se va a ver un poco complicado. Y vamos a cerrar esto y a ver. En términos de filosofía, perdón que me meta con esas groserías, hablábamos sobre qué es tal cosa. Y en general hablamos sobre qué tal cosa es, ¿no? Y decimos, pues tiene tal materia y tal forma, tal configuración espacial. O si les gusta el ejercicio de las definiciones y recordamos la prepa, es género y diferencia específica. ¿Qué es un lápiz? Cosa que sirve para escribir. ¿Qué es una silla? Cosa que sirve para sentarse. ¿Qué es la libertad? Ya nos empezamos a complicar. Voy a intentar entrar al pensamiento de un compañero que se llamaba Martin Heidegger a partir de una expresión muy fácil que han oído todos en el metro. Se va a llevar lo que le viene siendo el CD de éxitos del momento. Ojo, nunca ha habido una expresión tan próxima a Heidegger como la que oyen en el metro. No solo esto, no es que les esté ahorrando las 900 páginas de Ser y Tiempo, pero créanme que al final de esto más o menos lo vamos a entender. Déjenme echar. 3 niveles. Martincito empieza a preguntarse, no sabemos exactamente qué es esta botella, porque en realidad tenemos muy distintas aproximaciones y distintas formas, o especialistas nos dicen cosas distintas de esta misma botella. ¿Qué empieza a decir él? Puedo saber ciertas cosas de él porque hay en efecto valores potenciales, hay cosas aquí que requieren llevarse al acto, ¿ok? Eso que podemos saber de la cosa depende de mi interés. Les pongo 2 ejemplos. Voy a poner el tradicional cubito, del que podemos saber su representación desde arriba, su volumetría, su capacidad de contenedor, su estructura, su dimensión material, su estructura geométrica, su desdoblamiento en el campo o su dimensión conceptual. Podrán verlas ahí todas estructuradas. Sin embargo, eso sería forma. En materia, supongamos este cubo que existiera, por decir algo que esta base fuera el cubo, eso puede representar 30 kilos, 30 centímetros cuadrados, 30 horas de trabajo hombre, la representación de tal cosa, aquí es muy claro, la base de otra cosa, o si lo prefieren, una bonita obra de arte minimalista. Todas tienen el mismo referente físico y pueden ser leídas de múltiples formas. Las hay más complejas que otras. Sería inocente entrar en el mundo del relativismo, que esto no tiene nada que ver, y decir que es lo mismo un lápiz que el colisionador de hadrones. No, cada uno tiene complejidades específicas. Sin embargo, para unos y para otros significa cosas distintas.
o entendemos que su esencia es otra. Para poner el ejemplo del tiempo, la cosa no es, sino está siendo, tiene una serie de transformaciones y una duración, de tal forma que el coche, yo qué sé, Chevy 2005 que dejó mi hermana cuando se fue a estudiar a España y que me encargó, hoy en día no es el mismo que dejó, por una serie de accidentes que no describiremos. Pero la mejor forma de describirla es la mariposa. Mariposa como representación, en general pensamos en la cosita esta alada, pero la mariposa es o está siendo en su duración desde la maldita oruga hasta la crisálida hasta la cosita alada de colores. De tal forma que las cosas tienen una duración y están siendo. Relación. El sentido depende de la intención de conocimiento. La intención puede variar. No nos preguntamos lo mismo sobre la relación con el otro o con la silla cuando yo era niño e intentaba escalarla, o ahora que me quejo si está cómoda o no. La respuesta en general no es la que necesitamos. Cuando nos preguntamos qué es, el límite casi cero sería finalmente esta vasija trípode mambiforme polícroma caramelada en una cara horizonte postclásico chupicuaro tardío es un conjunto de átomos ordenados de acuerdo a cierta estructura. O si lo quieren de una forma más radical, es una dimensión de fuerzas que se establece entre ciertos predicados energéticos que se traducen en materia, digamos, a nivel cuántico. Esa sería una definición aceptable, sí, en cierto lugar, en otros no. ¿Hasta ahí más o menos me explico? Sí, sí. Mundo. Toda pregunta y toda dimensión de qué es esto se hace en un tiempo y un espacio determinados, la hace a alguien y quiere saber ciertas cosas. Esas cosas que quiere saber, a su vez, tienen implicaciones sociales, culturales y disciplinarias. ¿Qué quiere decir disciplinarias? Desde la antropología, desde la estética, desde la física, desde la historia del arte o de la suicidología que existe como disciplina, hay condiciones epistémicas, axiológicas y ontológicas. Para evitarles las palabrejas absurdas hay ciertas cosas que delimitan que algo es válido o no dentro de una disciplina como conocimiento. Hay una serie de valoraciones dentro de cada una de estas cajitas o entidades y hay una cierta forma de clasificar qué es cada cosa, que eso sería, en resumen, fácil, epistémico, axiológico, ontológico. ¿No me vayan a hacer? Más o menos así. En español, lo que le viene siendo implica que las cosas no son, sino que para llegar a conocer qué son, es en relación a nosotros, a su duración y al tipo de lectura que hacemos de ellas. Posiblemente no lleguemos a saber exactamente la esencia de las cosas, pero sí podemos saber cómo se dan esos procesos y cómo estas cosas van cambiando. Si no, pregúntense en los objetos de museo todos los procesos de significación y resignificación que han tenido. Y no digo más, creo que queda suficientemente claro. Así que la próxima vez que oigan la frase lo que le viene siendo, créanme, esta es una persona que tiene un conocimiento del ser salvaje. Bueno, eso fue Heidegger en 2x3. El objeto. Bien. Otra cosa que nos dice el querido Heidegger, ya una vez que llegamos a este punto de que los objetos o el conocimiento de los objetos está en transición, es que el objeto puede ser objeto o fondo, medio. El ejemplo perfecto es el procesador de textos. ¿Lo asimilamos como objeto o lo asimilamos como medio? En términos generales nunca nos preocupamos del procesador de textos o de la computadora hasta que empieza a fallar. Nuestra relación con él puede variar dependiendo de su funcionamiento, de nuestra intencionalidad, lo cual quiere decir que el objeto no es en sí mismo interactivo, tiene una propiedad que podemos activar. Les decía, ¿cuál es la definición de lápiz? Aquello que sirve para. ¿Cuál es la definición de encendedor? Aquello que sirve para encender. ¿Cuál es la definición de elevador? Aquello que nos sirve para elevarnos. ¿Bien? Aquello que sirve para X. Sin embargo, la esencia del útil, una de las categorías de las cosas, es que aparece en el uso. Cuando Heidegger, si ustedes leen esto de que la cosa posea y tal, se vuelve muy complicado, les pongo el ejemplo perfecto. ¿Para qué sirve un escalímetro? Hombre, pues que para medir o para qué.
Hace años salí de la carrera de arquitectura y ¿saben para qué me sirve mi escalímetro? Ahí está. Para sostener la computadora y que no se enfríe. No lo he vuelto a usar nunca para medir. Entonces, ¿en qué consiste la dimensión de útil o el tipo de interacción que puede tener con el objeto? Una serie de intenciones de uso. Este sujeto, el noruego, hacía el ejemplo perfecto del hueso en Odisea 2001. ¿No se acuerdan cuando el chango toca la piedra al inicio de la película y utiliza el hueso para martillear? Esa dimensión de uso depende de una serie de necesidades del que tengo a la mano y que puedo utilizar, donde estas dimensiones de interactividad no son específicas de la cosa, sino que tienen que ver con el contexto de la situación y de la intención. De nuevo, la interactividad existe en potencia y todo dispositivo, todo medio de interacción puede ser medio o puede ser fin. Lo que dicen los especialistas en diseño de interacciones es que lo ideal es que no te des cuenta, que lo naturalices tras un pequeño proceso que te venga a la mano de forma sencilla. El sentido viene dado por el contexto del usuario y por su forma de estar en el mundo. Estar en el mundo o ser en el mundo con guioncitos, in der Welt sein, es una palabreja, es como un concepto en sí mismo, que es las cosas no son, sino son como las vemos aquí en el mundo, en lo cotidiano, en lo tangible. Ahora, todo objeto, de nuevo para seguir con el querido Martincito, está a su vez encadenado a contextos de significación y de uso. Por ejemplo, hay una lógica entre martillo, clavo, tablón, y podrán pensar en muchísimas más. Pero a su vez estas relaciones que él llamará ecología, por ponerle un nombre, son una serie de relaciones causa-efecto donde una necesita a la otra. Si pensáramos en el museo, estas preguntas empezarían a abrirse en otra serie de potencialidades. Déjenme voy para no clavarme mucho en el tiempo. Rápido. El siguiente tendrá que ver con los estudios de artes y de medios. Habrán oído hablar del compadre Merleau-Ponty, no es que sea muy fan, pero nos ayuda mucho para entender la dimensión del medio en específico. Las relaciones nos preceden, esto es, antes de que yo haga algo, ya hay unas relaciones en el mundo que están estructuradas. Si yo quiero cruzar la calle, por más que yo pretenda hacer X y Y cosas, hay una serie de cosas que están normalizadas en la realidad, en lo cotidiano, en las formas sociales. Sin embargo, la percepción requiere de una acción. Este no es un dibujo de Merleau-Ponty, este es de otro artista. Bueno, es de un artista, el otro no es artista. A ver si más o menos funciona. ¿Se alcanza a ver? Sí. Es una gráfica, por cierto, bastante vieja. Si pueden ver, tiene numeritos, no sé si se alcancen a ver, pero bueno, está el sujetín, viene el ojito. Primero viene la dimensión sensorial. Aquí solo nos vamos con el ojo. Revisas la llave, la resguardas. Después la comparas contra el otro catálogo de relaciones que tienes dentro de tu cerebro, proyectarla, la ubicas, la relacionas, la vinculas con el concepto abstracto, que no es la cosa ni su imagen, sino un concepto abstracto, que a su vez tiene una serie de mecanizaciones que pueden ser el sonido, que después baja la tráquea y sale Schlussel, ya, ¿no? Nada más. Si vieran que esto tiene 37 pasos más, se volvería muy complejo, pero un poco todos lo sabemos. Y no es momento de ponernos a hacer el desarrollo. Fritz Kahn es el creador de esta bonita imagen. Vamos a poner un ejemplo a partir de la idea de todos percibimos lo mismo, nos llega lo mismo a los ojos. Este es un ejercicio de un tracking visual que mide los movimientos de los ojos al ver una pintura. Déjenmelos hacer. Esto sería lo que llamaríamos un sujeto común, cosa que no existe, pero digamos un compadre de a pie, alguien que no esté especializado en estas cuestiones. Si ven, la mirada se dirige básicamente a los ojos de una chamaquita que está dibujada ahí en medio de un lago, y nada más, y un poco de sesgos al campo. Un sujeto entrenado a su vez, a ver si se alcanza a ver las dos, no solo se fija en el rostro de la mujer, sino que la mirada alcanza otra serie de campos y otra serie de intenciones. Incluso nuestros órganos o sentidos no trabajan igual dependiendo de quién es quién. Por lo tanto, estas ideas mecanicistas de todos tenemos el mismo referente es falso. Incluso nuestros sentidos trabajan de formas distintas. Déjenme corro porque si no, nos vamos muy lejos. Siguiente, la percepción no es solo de mano, no es solo de ojos, no es solo de
manitas, es todo el cuerpo. Cuando digo todo el cuerpo es toda una unidad. Eso también incluye, por ejemplo, el ejercicio del ciego con el bastón, donde el bastón en algún momento se convierte en otro órgano sensorial. O, para seguir al querido amigo Heidegger, se invisibiliza y deja de ser medio para convertirse en fondo. Y un poco se apropia. Por cierto, ese es el sueño de gran parte de los diseñadores de interacciones, este punto en que ni te das cuenta de la mugre que estás usando. Rápidamente, seguramente habrán oído hablar del querido amigo Pierre Bourdieu. Buenísimo. Solo dejo dos conceptos fáciles. Esta idea de el patrimonio es accesible a todos. En principio sí, ¿no? El museo es gratuito, todos podemos llegar. Pero parte de las palabras, configuraciones y ritos de uso del museo no son equiparables a todos. No todos entendemos qué es silúrico, demónico, carbonífero, térmico. No todos entendemos qué es ashurado, qué es licónico o qué es, pongan la palabra ustedes que quieran. Estas dimensiones que asumimos y naturalizamos como es que es lo normal, lo único que hacen es generar un universo de los que poseen las herramientas y los que no. Y esa arrogancia o este ejercicio donde se supone que es que, hombre, ¿por qué no la conoces? Tendrías que conocerla. Lo único que hace es generar usuarios de primera y de segunda. Dirán los conspiracionistas, lo único que hace es perpetuar las condiciones de superación o las condiciones de hegemonía de unos sobre otros. ¿Por qué? Porque además tenemos una suerte de hábitos o procesos de consumo, que un poco ya lo decía del otro lado de la mesa, ¿no? No es lo mismo la forma en la que yo me relaciono con un teléfono que la que hace mi mamá. El día que vieran a mi madre usando el WhatsApp o el Facebook, les daría un poco de risa y a mí un poco de miedo. Pero lo que es cierto es que el medio incluso implica ya cierta forma de apelar a ciertas atenciones, voliciones o hábitos de usuario de ciertos públicos. Y esto tiene una dimensión tan significante como aquello que se supone se dice. No solo el medio, sino la forma en la que estamos habituados al empleo de un medio implica ciertos públicos. Denme un segundo. Ya se me estupidizó esta cosa. Mala historia. No, va a vivir. Déjenme terminar nada más con 3 reflexiones rápidas. La primera será la de nuestros amigos frankfurtícolas. Seguramente ustedes se van a oír hablar de la escuela de Frankfurt. Y solo les diré 2 ideas. Critican el uso de la ciencia en el sentido de que se supone que acudimos a la razón para conquistar a los mitos. Cosa curiosa, hoy en día nos acercamos a la ciencia como si fuera un mito. Me gustaría explicar mucho más esto, pero dejémoslo en términos fáciles. Cuando tenemos un debate y alguien saca un argumento de carácter científico, les puedo jurar que difícilmente leyó el artículo científico, sino que está hablando de oídas y nunca escuchó ni la problematización, ni los referentes, ni el marco teórico ni nada, sino que le da fe porque se dice que es un predicado científico. De nuevo, algo muy parecido al mito. Pero la otra que es importante, una palabreja que inventaron que se llama instrumentalización, clave para este tipo de cosas, que es la razón enfocada a los medios, a la técnica y no hacia los fines. La reflexión que ellos hacen, perdón que ponga el ejemplo grandotote de sus libros, es la logística en la operación de los trenes, la selección de los gases, la estructuración informática proveída por IBM y la eficiencia de recursos humanos, materiales y financieros del Holocausto estaba probado. La razón estaba enfocada en hacer ese proceso lo más eficiente. Ahí existía razón. Y lo que dicen los frankfurtícolas es, ojo, la razón está puesta a los medios y no a los fines. Y podemos hacer procesamientos, encadenamientos y aparatos increíblemente habilidosos o increíblemente sorprendentes. La pregunta del para qué o el qué queremos lograr con ello sigue siendo central. Y creo que en la mitad de todos los museos que conocemos de ciencia, veremos que en gran parte está el gusto de la mecánica o la sorpresa de estar ante un objeto que es inmensamente complejo, que yo no puedo tener en mi casa, o que representa todo lo que yo voy a ganar de vida en un museo. Perdonen que ponga el ejemplo, pero hace unos años iban a poner un animatronic en un museo. El animatronic costaba $1.200.000. Y además lo iban a donar unos compadres de X estado, cuyo nombre no diré.
¿Cuál era el problema? Estás ante un objeto espectacular, sí. ¿Para qué? Para que tengas un Morelos repitiendo los sentimientos de la nación, esta dimensión de presencia, de acuerpamiento. Creo que la relación hacia la inconmensurabilidad del medio objeto que representa todo lo que van a ganar en sus vidas las personas que acudan a verlo, estoy pensando en sueldo medio, digamos trabajadorino, sí genera eso un valor en sí mismo y tiene una significación específica más allá de lo que comunique. El medio no solo es una dimensión de comunicación, en sí mismo tiene significaciones y su emplazamiento tiene significaciones. Finalmente, bueno, lo último me lo voy a saltar porque básicamente ya lo dijo el doctor Gándara, que eran las bonitas notas finales, así que digo rápido. Hegel dice del arte que es la adecuación del concepto con sus medios de representación. Olvídense de que lo haya dicho ese güey. Lo importante aquí es, en una cosa que se llama pensamiento de diseño, design thinking, o como ustedes le quieran llamar, es de qué forma lo digo mejor y cuál es la mejor forma para representarlo. Y esa mejor forma de representarlo implica no solo el concepto, sino el interlocutor. Y no es en abstracto, es México 2005 con estas condiciones y con estos presupuestos. Eso implica el devenir mundo, llegar a la realidad. Si quieren dicho en latín, secundum batracium lapida icta. En español, de acuerdo al sapo la pedrada. Siguiente, ¿para qué puede servir? Si es solo el ejercicio de lo que decía Manuel, la sustitución de la interacción humana, o tristeza que tengamos que llegar a este lugar por razones administrativas, o el caso singular de procesos, que es una de las cosas que nos cuesta más trabajo comunicar, y estoy completamente de acuerdo, soy uno de los terrenos privilegiados para algunos de estos asuntos. De nuevo, atención en el medio y en el mensaje, pensar en los desgastes y pensar en el backup. Y el backup no solo me refiero a respaldar la información o qué hacer cuando se va la luz dentro de unos años, entonces no tenemos nada. No ha pasado, pero imagínense que el Miren no funcionara su planta de electricidad, entonces tenemos un caso triste. No, pensemos en el backup, en cuál es la información que está contenida y el tipo de emociones, voliciones y gustos que hay en medio de esto y qué es lo que lo representa, donde pudiéramos dividir entre el medio, el formato, los contenidos, la información y los engarces. No funcionan igual para alguien en 1960 que en 2015, de nuevo estamos en el mundo. Hay un colectivo particularmente crítico y descolocado, ¿no? Un grupo de filósofos, yo llamaría radicales, de la onda Tacha, del caso, uno ya está en cárcel por terrorismo en Francia, que se llama Tico, que hacen un documento, a mí me parece toral, y por cierto no puse el título, eso da un poco de coraje, pero bueno, el documento se llama una metafísica crítica como ciencia de los dispositivos, algo más o menos así. Y lo que hacen es analizar y criticar de forma salvaje los dispositivos. Y se desgarran las vestiduras y nos dicen que nos vamos a ir al final de la existencia. Dispositivos, como se entiende hoy en día en términos amplios, es, para citar a un compadre que se llama Gardner, cualquier cosa que tenga de algún modo la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar gestos, conductas, opiniones y discursos de los seres vivientes. En otras palabras, estas cosas que modelan nuestros patrones de vida y de relación. ¿Qué es lo que dicen estos compañeros de Tikkun? Aquí vienen las citas, pero no es necesario, no las voy a leer. Hay un problema en el que cada vez nos encontramos más separados de los otros, en el término de la interacción, de la relación uno con otro. Y establecemos medios o barreras donde podemos encontrarnos a buen resguardo y a su vez nos podemos comunicar. Vean cualquier día uno de los comentarios que hay en los periódicos y vean este ejercicio de aventar la piedra y retirarse. Hay una dimensión de responsabilidad. ¿Qué implica acción directa o interacción directa? Simple, yo estoy en una cantina, digo algo que no le parece al de junto y me suelto un mamporro. Con la enorme virtud de que yo se lo puedo regresar en caso de que siga en pie, ¿cierto?
Pero cada vez hay más niveles de acción en los que encontramos formas de separarnos o de distanciarnos unos de otros. El museo es una de estas formas, donde establecemos una serie de filtros o interrelaciones para que este objeto que llamamos supercotor y valoroso se encuentra de cierta forma separado, contenido, protegido, mirado, y hasta se gestiona la forma en la que lo leemos. ¿Qué tendrían que hacer los dispositivos en el ámbito de museos? En primer lugar, ilustrar el propio dispositivo que es el museo, y segundo, presentar esto otro que nos permita ver que el objeto es visible de múltiples formas, interpretable de múltiples formas, incluso más de aquellas en las que lo estamos mostrando en el museo. Decimos que son objetos arqueológicos históricos, bueno, son cosas. Y las vemos desde un punto de vista arqueológico, histórico, antropológico, pero no solo tienen esa lectura. Y tal vez ese sería uno de los ejercicios más interesantes. Las salas hipertextuales, por decir algo, fueron un gran ejemplo. Y bueno, yo creo que por ahí lo dejaría. Muchas gracias. Bien, pues me toca cerrar, lo cual siempre es difícil después de haber escuchado a Manuel Gándara y a Alejandro Sabido. Yo quisiera, agradecer la oportunidad de escucharlos, de estar con ustedes y decirles que mi reflexión va más como de una perspectiva educativa que tiene que ver con la filosofía. Por supuesto, hay detrás de esta presentación una idea de lo que podríamos poner a consideración de todos ustedes sobre, digamos, una idea de lo que podría ser la interactividad desde el punto de vista educativo, desde la perspectiva de John Dewey, como estoy aclarando desde el título, que es una persona que nació en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, murió más o menos a mediados del siglo XX, antes de que hubiera computadoras, dispositivos interactivos y todo, pero que era alguien que estaba muy interesado en la educación, también en los museos y en, digamos, poner al servicio de la educación una serie de consideraciones de las que yo les quiero hablar muy rápidamente. Yo quería decirles que puse en esta portada dos niños dialogando, porque yo creo que el diálogo es la forma más humana y más directa y más antigua de interactividad, ¿no? Y estoy pensando que hay muchos tipos de diálogos. Hay diálogos que son para información, hay diálogos que se hacen para persuadir a alguien de pensar o de hacer alguna cosa. Pero hay diálogos también que sirven para investigar el mundo, hay diálogos que sirven para razonar, para compartir, y ese es el tipo de diálogo que yo diría que contribuye al razonamiento, contribuye al conocimiento, contribuye a transformar, y que es un diálogo que no está mediado por dispositivos electrónicos, aunque personalmente no estoy en contra de los dispositivos electrónicos, nada más quiero hacer énfasis en lo que sería la interactividad humana. Todos hemos hecho preguntas, Manuel terminó con preguntas, Alejandro terminó con preguntas, y creo que las preguntas que nos hacemos van más o menos en el mismo sentido, aunque creo que las herramientas de las que disponemos son distintas. Desde la perspectiva educativa, ¿no? Creo que Manuel y Alejandro hacían el énfasis en que ¿para qué? Finalmente, ¿para qué? ¿No? Ponían el acento, creo, entre la relación entre los medios y los fines, ¿no? Si nosotros nos centramos en esta etapa, digamos, del seminario, en lo que serían los fines, a mí me interesaría que tuvieran presentes a lo largo de esta intervención estas preguntas. O sea, realmente nosotros nos hemos concebido como áreas educativas dentro del museo. Creo que últimamente, bueno, de unos años para acá, se ha tendido a entender nuestro trabajo como comunicación educativa. Oyendo a Manuel pensé que yo tendría que haber pensado
y agregado el tema de la comunicación, porque me parece que no está muy claro por qué se le llama comunicación educativa. Esta es una discusión que creo que valdría la pena dar, a lo mejor no es este el momento, pero bueno. En cualquier caso, hablando de comunicación o hablando de educación, estamos implicando la noción de aprendizaje. Creo que en la experiencia de nuestros museos sí ha habido una idea de incluir o una intención de incluir recursos tecnológicos, nuevas tecnologías, nos enseña Manuel, porque pensamos que hay una probabilidad de que mejoren el aprendizaje, ¿no? De que nuestro aprendizaje sea mejor, pero no estamos seguros, creo que no en todos los casos, dado además que hay una gran variedad entre estos dispositivos en el museo. Entonces, bueno, estas serían como las preguntas. ¿Podemos pensar que estos dispositivos son los medios que nos ayudan a cumplir nuestros fines? ¿Es preferible que haya o no? ¿Por qué? ¿A qué se debería? Creo que para poder responder esa pregunta tenemos que pensar en el problema, ¿no? El problema que está en el fondo es definir cómo entendemos la función educativa de los museos y muy específicamente cómo entendemos las nociones de educación. Cuando decimos que nosotros educamos en el museo, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos pensando que vamos a hacer? Y la noción de aprendizaje, la noción de interactividad y ahora agrego, gracias a lo que me han hecho a pensar estos compañeros, la de comunicación. Yo quisiera, para poder explicar lo que les quiero decir, que tomáramos como ciertas o provisionalmente ciertas definiciones. A mí me gusta mucho la de Lippmann, Matthew Lippmann, un filósofo que trabajó en Estados Unidos, murió recientemente. Él decía que en ultimísima instancia, educar significaba crear las condiciones para que cada niño o niña que entra a un espacio educativo pueda empezar a pensar en el proyecto de persona que desea realmente ser, ¿no? Y esto implica componentes cognitivos, emocionales, por supuesto cuestiones éticas, estéticas, en qué va a creer, ¿no? Y además, para Lippmann era especialmente importante trascender esta idea individualista de la educación y pensar que es importante concebirnos como seres de carne y hueso, seres sociales, seres que actuamos en sociedad y que entonces también la educación tendría que ver con que la gente imaginara la clase de sociedad en la que quiere vivir y actuara en ese sentido, para modelarla. Entonces, si convenimos, les digo provisionalmente, en que eso sería educar, ¿no? Propiciar las condiciones para que cada quien proyecte qué clase de persona quiere ser y en qué sociedad quiere vivir, podríamos pasar a una siguiente convención, digamos. Ahí. Bueno, mientras avanza, ahí está. Podríamos pensar en el aprendizaje como lo define la UNESCO. Ni siquiera les pido que estén de acuerdo, son como convenciones, puntos de partida para explicarlo. Dice en el informe de Delors, que fue el coordinador, que los 4 pilares de la educación que tienen que ver con el aprendizaje son aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir, ¿no? Si nosotros examinamos qué es lo que está haciendo la escuela, en la escuela no está enseñando a hacer, o sea, los niños no están aprendiendo a hacer ni están aprendiendo a ser. Tal vez están aprendiendo a conocer algunas cosas y están aprendiendo a convivir de una cierta manera, ¿no? Digamos que en la escuela se convive con disciplina, con reglas, con autoritarismo, con situaciones que podríamos discutir si ustedes quieren más, pero digamos que en el museo nosotros, si concibiéramos el aprendizaje de esta manera, en estos 4 terrenos, sí podríamos trabajar
estos 4 pilares de la educación. Podríamos ayudar a nuestros visitantes a aprender a conocer, por supuesto, aprender a hacer cosas, pero aprender a hacer. Aprender a hacer pareciera el pilar central. Yo creo que no los 4 pilares tienen la misma jerarquía. Yo creo que aprender a hacer es algo que tiene un valor cualitativamente mucho más profundo, mucho más extenso, y es algo sobre lo que podríamos tratar de trabajar en el museo. Entonces, si convenimos cierta idea de educación, cierta idea de aprendizaje, podemos pasar a reflexionar un poquito sobre lo que sería la interactividad, para lo cual ya entramos directamente al pensamiento, bueno, no, estamos como en los antecedentes del pensamiento de John Dewey. John Dewey decía que se ha privilegiado en esta sociedad actual, se habla mucho del conocimiento, de la importancia de los títulos, de la importancia de la ciencia, de la importancia del conocimiento, y entonces se ha privilegiado la teoría sobre la práctica. Tenemos como valores implícitos de que es mejor pensar que hacer, ¿no? Y como uno de los mejores ejemplos tenemos la distinción entre artista y artesano, ¿no? Un artista es alguien que hace una creación intelectual y un artesano es alguien que trabaja con sus manos, ¿no? Y así es muy interesante ver cómo en los museos, por ejemplo, en las exposiciones de Banamex, cuando hace sus concursos y todo, vemos cómo presentan las obras premiadas de los artesanos con el criterio de cuántas horas invirtieron para realizar su trabajo, ¿no? Y yo nunca he visto en un museo cuántas horas se tardó Francisco Toledo en hacer una pintura o Diego Rivera, ¿no? Son criterios distintos. Para John Dewey esto no es exactamente cierto. Él lo que propone es que el artesano tiene la misma facultad para planear, para dominar ciertos procesos que el artista, y es nada más una convención social esta distinción. John Dewey decía que pensar es una forma de actividad, no es distinta del hacer, y entonces así va tratando como de abolir esta dualidad entre teoría y práctica, ¿no? Pensando en que en realidad para el trabajo práctico, digamos, es tan valioso como el trabajo teórico. De hecho, Dewey se inscribe en una tradición que piensa que las ideas valiosas, maravillosas, como estas de las que nos hablaba Alejandro, la mejor idea que pueda tener un ser humano, si no se traduce en una acción, no tiene ninguna validez, ¿verdad? Nosotros podemos entonces pensar que los criterios, digamos, de valoración de un acto educativo tendríamos que pensar en esos 2 aspectos, ¿no? Cómo lo que nosotros enseñamos en el museo, lo que pretendemos hacer de educación en el museo, tendría como criterio de validación es qué se ha transformado, qué es lo que ha pasado con nuestros visitantes. Para John Dewey la noción de experiencia era muy importante y decía que la experiencia no es cualquier actividad. Nosotros hacemos muchas actividades en los museos, pero él decía no cualquier actividad es experiencia. La experiencia es distinta, es algo sobre lo cual reflexionamos, tiene sentido y tiene significado. Y entonces él dice que la experiencia está caracterizada por ciertos elementos. Él habla de interactividad cuando cometemos una acción y reflexionamos sobre sus consecuencias. Por ejemplo, bueno, hay un dicho que es como muy repetido, ¿no? Que hablamos de que el hombre es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Que cometemos errores y cometemos errores exactamente los mismos de la misma manera. La diferencia, o sea, la manera en la que nosotros adquiríamos cierta experiencia es cuando tenemos la capacidad
de desarrollar una reflexión sobre lo que nos pasó y las que generalmente sucede a partir de las consecuencias. Entonces dice que las consecuencias son el elemento pasivo y la acción es el elemento activo, un elemento activo de la interactividad. Pero para que haya realmente una transformación, tenemos que asumir una condición de inmadurez. Y esto es muy importante, fíjense, porque la inmadurez es algo que generalmente no se admite como un elemento positivo en nuestra sociedad. Sin embargo, él dice que cuando nos concebimos como seres inmaduros, somos seres transformables. El problema es cuando ya creemos que estamos acabados, ¿no? Que ya sabemos todo lo que necesitábamos saber y que ya no necesitamos modificar nada. Y él dice, no, la condición de inmadurez está caracterizada por la plasticidad. Esto quiere decir que podemos cambiar, que podemos transformarnos, que podemos corregirnos, que podemos reinventarnos, ¿no? Y por el reconocimiento de la dependencia. ¿Qué quiere decir la dependencia? Que es otra característica que tiende a verse muy mal en nuestra sociedad actual, ¿no? O sea, realmente como que hay una aspiración generalmente aceptada de que debemos de ser independientes. Y John Dewey dice no, porque la condición de dependencia, la idea de dependencia me lleva a pensar que con los otros es con quienes puedo avanzar, crecer, mejorar, transformarme. Y por eso le doy tanta importancia al diálogo. Y tampoco es que sea una idea mía, lo he aprendido, ¿no?, de la lectura de estos autores. El diálogo es lo que propicia el razonamiento y no al revés. Es en este intercambio, en este encuentro, decían los filósofos griegos, este encuentro de mentes y palabras, es que está la posibilidad de que yo me nutra de otra perspectiva, de que yo entienda otros puntos de vista y que pueda eventualmente enriquecerme, cambiar de posición o aportar, digamos, a la persona con la que estoy dialogando otros elementos que tal vez no había considerado. Entonces, una interactividad, digamos, una situación de interactividad contendría estos elementos, ¿no? Acciones, consecuencias, en un marco de inmadurez. Entonces, los adultos, pues igual que los niños, si asumimos esa condición de inmadurez, tenemos la gran posibilidad de entender el museo como un terreno de transformación. John Dewey, además del principio de interactividad, hablaba de un principio de continuidad de la experiencia. Él decía que cuando nosotros reflexionamos sobre lo que nos va pasando, vamos adquiriendo simultáneamente la capacidad de dirigir experiencias futuras, ¿no? De decir hacia dónde quiero yo dirigir mi vida, qué es lo que quiero hacer, si me equivoco, reflexiono sobre lo que pasó, ¿no? Porque a veces las consecuencias de nuestras decisiones tardan mucho tiempo en llegar, pero él dice, nosotros vamos ganando en ese control porque nuestra inteligencia, nuestro pensamiento puede dirigir nuestras acciones y podemos entonces estar cada vez de mejor modo en el mundo, de un modo más satisfactorio en el mundo, es decir, como personas y como parte de una comunidad en transformación. Pero John Dewey decía, no solo esto ocurre a escala individual, también ocurre a escala social. Entonces, dice él, si nosotros estamos, y con esto quiero decir que no es, bueno, lo digo mejor en positivo, las escuelas a veces tienden a aislar a los niños de la realidad, ¿no? Ahora se habla mucho de una educación para la vida y no sé qué, y trascender las fronteras de la escuela, aunque no, en las escuelas por lo menos no está muy claro cómo, ¿no? En el museo nosotros tenemos, en un cierto sentido, la experiencia humana acumulada, ¿no es cierto? Los museos son depositarios
de procesos tecnológicos, históricos, políticos, económicos, biológicos, tecnológicos, científicos, si ustedes quieren, depende de la naturaleza del museo, o hasta artísticos, ¿no? Un museo de arte también, en el mismo sentido que un museo de historia, son depositarios de una experiencia humana, ¿no? Porque es la experiencia humana la que lleva a los artistas a proponer nuevos mundos. Entonces, nosotros tenemos en el museo la gran oportunidad de tener como esta posibilidad de crecer junto con nuestros alumnos en términos intelectuales, físicos y morales. Decía John Dewey que de la calidad de la experiencia depende el crecimiento de nuestros alumnos o de nuestros visitantes, lo cual es un compromiso, creo, muy serio, ¿no? Entonces, estamos ante una gran posibilidad transformadora y esto me parece que es como un punto esencial que se opone a la educación tradicional. La educación tradicional, aún y con este nuevo enfoque de competencias, está pretendiendo generar alumnos que se adapten a la sociedad y que sepan lo que deben saber de acuerdo con la División Internacional del Trabajo, nuestros tiempos y todo lo que ustedes gusten y manden. Yo creo que, y yo, digamos, suscribiría esta intención de hacer una educación transformadora, no una educación para adaptarse, sino una educación para transformar las cosas, ¿no? Y creo que en ese sentido va parte de lo que decían mis compañeros, yo creo que ya lo discutiremos al rato. Pero entonces, ¿con qué herramientas podemos nosotros desencadenar un proceso de reflexión así de transformador? Pues tenemos la gran posibilidad de resignificar esta experiencia acumulada en el museo, ¿no? Ahorita que Alejandro hablaba de Morelos, ¿no? Si queremos un Morelos que esté repitiendo los sentimientos de la nación o no, pues a lo mejor nosotros podríamos establecer puentes entre nuestra experiencia, o la experiencia de nuestros visitantes y la experiencia de Morelos, ¿no? El tiempo en que vivió Morelos y los tiempos que vivimos ahora, lo que pensaba Morelos, porque Morelos era un hombre de Estado. ¿Qué les voy a contar yo a ustedes que vienen de museos en los que saben mucho más que yo de esos personajes? Pero cuando Manuel creo que habla de procesos que se pueden leer, que se pueden representar en las computadoras mejor que en el museo, o hablamos de grandes posibilidades de representación con 1000 dispositivos, yo creo que en última instancia son medios que podrían ayudarnos a los fines de reflexionar sobre la experiencia de este grupo de insurgentes y la nuestra, ¿no? Que nosotros podemos desencadenar procesos interactivos efectivamente si nosotros logramos provocar la necesidad de investigar, de dialogar, de reflexionar juntos y logramos demostrar que un trabajo en grupo es mucho más fructífero, mucho más fértil que un trabajo individual en el museo, ¿no? Entonces, otra de las áreas, digamos, de preocupación de Dewey tenía que ver con que el museo, porque él llevaba a los niños los lunes 1 hora y media a un museo que tenía en su escuela experimental, los llevaba y decía que cualquier institución de la sociedad tiene un compromiso, ¿no? Nosotros hemos hablado mucho, creo, sobre todo desde los años de la nueva museología, en que los museos tienen que servir para algo, ¿no? Yo digo que los museos son educativos, aunque no se lo propongan, pero podemos potenciar el trabajo educativo en los museos si atendemos a por lo menos 2 cuestiones, ¿no? Una que tiene que ver con la democracia, que se traduciría en que todo mundo tiene derecho de ir al museo, pero todo mundo tiene derecho no solo de visitarlo, sino de unas condiciones en las que pueda reflexionar, compartir, dialogar, etcétera, ¿no? De la misma manera. El museo puede ser en cierto sentido mucho más democrático que la escuela. La escuela exige como grados, ¿no? Si tú no hiciste la primaria no puedes entrar a la secundaria.
pero no importa que no hayas estudiado, puedes ir al museo, puedes venir, es más, sería preferible, sería interesante, sería muy enriquecedor que vincularas tu experiencia desde donde vienes con la que te está proponiendo el museo. Entonces, en ese sentido, creo que sería democrático. La otra cara, digamos, sería hacer efectivo el derecho a la cultura que está ya constitucionalmente reconocido. Pero además, nosotros necesitamos, creo, transformar también nuestro trabajo con nuestros alumnos, porque a veces tendemos a asumir el papel de la autoridad que sabe, ¿no?, y relacionarnos con nuestros visitantes como los que no saben, ¿no?, cuando cada uno de ellos viene de una experiencia distinta, y entonces creo que hay un gran chance ahí también de transformar nuestro trabajo educativo, y al mismo tiempo estamos atendiendo a este compromiso social de hacer un trabajo con todos los públicos, ¿no? Yo sé que es muy pesado a veces para la gente que hace el trabajo educativo en el museo estar atendiendo grupos escolares y además estar inventando otras formas de trabajar con otros públicos, ¿no? Pero yo creo que vale la pena, y que, bueno, vale la pena con los escolares, pero también vale la pena como pensar en otros tipos de públicos, ¿no?, en tener otros tipos de actividades que realmente nos permitieran cumplir con esta idea de hacer un trabajo interactivo en ese sentido, en el sentido de reciprocidad, de transformación, de enriquecimiento, ¿no?, de compartir y de pensar juntos qué es lo que debemos de cambiar y qué es lo que debe de permanecer, ¿no? Bueno, yo lo dejaría también aquí para no cansarlos. Si quieren, al ratito discutimos. ¿Cómo los niños o el público interactúa con los interactivos? Y me he dado cuenta que muchas veces solamente pican botones como esperando conocer qué va a pasar después, y no leen los diferentes estímulos que nosotros ponemos cuando los diseñamos y demás. Entonces, pues, quizá poner sobre la mesa cómo resolver esos retos, porque es un hecho que estamos como ya muy educadas las nuevas generaciones a eso, ¿no?, a obtener un resultado a partir de tocar un botón o algo así. Pero ¿cómo podemos lograr que realmente haya un aprendizaje, una reflexión, o cómo estos interactivos se vuelven mecanismos para conocer? A mí me gustaría poner en discusión, entiendo que estamos muchos colegas de las áreas educativas, comunicación educativa o servicios educativos, pero a mí me gustaría más bien problematizar desde el museo, no como en una área específica, como en servicios educativos, sino en todo. Entonces, a mí lo que me gustaría poner a veces es cómo lograr que las exposiciones, más allá de tener algún mecanismo electrónico, cómo hacerlas interactivas, es decir, cómo hacer que durante los recorridos, museográficamente, curatorialmente, vaya, todos estos elementos que hacen una exposición, que comparten o que intentamos compartir con el público, no sea una tarea exclusivamente del área educativa, sino que sea un compromiso del museo, que la interactividad no recaiga en un área o en un aparato mecánico o electrónico, sino que recaiga en el compromiso de todos los que conformamos un museo, porque entonces pareciera como una pelea, ¿no? A ver quién gana, si los educativos o el curador o el director, en fin, no, sin poner nombres específicos, pues, pero a eso voy. La experiencia en el museo es lo que todos intentamos provocar con nuestro trabajo. Entonces, ¿qué tal si tenemos una super máquina con una interacción en los varios niveles de los que hemos estado hablando, pero las cédulas con las que nos acompañan, o museográficamente no creamos una atmósfera para que esta interacción se cumpla, ¿no? Creo que es algo muy complicado.
Sí. Sí. No tiene que ver solo con ponerlo en la mesa o con decir, ah, sí, claro. Creo que eso implicaría muchísimo más trabajo. Como decía Ana, no solamente intelectual, también práctico, ¿no? Y a lo mejor no tenemos, no estamos haciendo concordancia con ninguna de las dos, o sea, nuestra reflexión ni siquiera es reflexión. Y en lo práctico, pues también nos quedamos cortos, ¿no? Entonces, los puntos de discusión serán cómo lograr el objetivo de aprendizaje, quitando lo mecánico, de Melissa. Estela nos proponía que lo tecnológico no sustituya la experiencia con el objeto directo en el museo. Roberto decía cómo incluir la reflexión y sacar lo mecánico en el uso de las nuevas tecnologías. Trino, él nos deja dos preguntas, que sería, ¿qué debemos observar para que el contenido sea exitoso? Ya hablando directo de un dispositivo tecnológico, ¿sí? Y ¿cómo hacer para crear una experiencia utilizando un dispositivo? Después estaba la cuestionamiento de Monse, que ella nos dice, bueno, pero no nada más es de educativos, ¿cómo le hacemos para que todas las áreas del museo se involucren en este compromiso de brindar interactividad en el museo? Y tenemos la de Dolores, que nos dice, bueno, ¿cómo hacer para que los dispositivos sean incluyentes? Hablando tanto de gente que no esté familiarizada con tecnología, como gente que pueda tener alguna discapacidad. Y tenemos acá, otra vez Lolita, pero de intervenciones, nos dice, bueno, ¿cuáles son las políticas institucionales que se puede seguir? No solamente como educativos, ni como museo, sino como a nivel de instituto, qué es lo que podemos hacer, ¿no? Y acabamos con las redes sociales de Xochitl, que nos decía cómo poder usarlas para dar seguimiento y fidelización a los públicos. Y por último, los criterios que debemos usar, ¿no? ¿Cuáles tendrían que ser estos para el uso de nuevas tecnologías? O cuánto y qué tecnologías vamos a utilizar. El instituto y los museos del instituto son así como entidades muy grandes, ingobernables, donde suelen reunirse egos impresionantes, ¿no? Y entonces creo que no tenemos, bueno, por lo menos creo que no tendríamos que esperarnos a transformar todo eso para empezar. Ahorita yo le decía a Manuelito, yo creo que este seminario se abrió para reunirnos todos los que estamos interesados en educación, ¿no? Porque es un espacio del que no disponemos, para pensar qué transformamos y cómo conquistamos un lugar central para el museo. O sea, cómo conquistamos un lugar central para la función educativa de los museos, si es que estamos de acuerdo en que es una función central, porque hay quienes piensan que no, ¿no? Pues si nosotros estamos de acuerdo en que sí, yo digo que podemos hacer experimentos. Yo quería subrayar la palabra experimentos porque es algo que quería decirles y no les dije hace rato. John Dewey decía que la naturaleza humana es algo que todavía no comprendemos. Entonces, cuando hacemos trabajo educativo estamos experimentando y estamos entonces siempre aprendiendo, ¿no? Yo les podría contar 2 o 3 experiencias que he tenido realmente interactivas en el museo que no pasan por las políticas del museo. Pero yo creo que hay que demostrarlas y hay que documentarlas y hay que escribir acerca de eso, ¿no? Entonces yo diría que si pensáramos en qué criterios, está muy padre la petición de criterios, nos ayudarían a decir, yo estoy haciendo un trabajo de interactividad en el museo. Y yo diría que la primera característica que tendría que tener nuestra actividad es transformar. ¿Y cómo transformamos? Digo yo, pues a lo mejor en principio trascendiendo este trabajo informativo o de conocimiento para plantearnos actividades que propicien la reflexión compartida en el museo y que nos sentemos en círculo y que hablemos en el museo y pensemos acerca de lo que hizo Morelos y qué pasa si hubiera decidido mejor quedarse en su zona de confort y no arriesgar la vida, que fue lo que hizo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué lo movió? ¿No? ¿Qué había en el contexto que los llevaba a pensar que podían ganar? ¿O qué había en sus personas, en su historia familiar que lo llevó a decidir las cosas que decidió hacer? No sé, todo lo que pueda vincular la experiencia del visitante con la experiencia acumulada en el museo ayuda como a pensar en otros caminos y ayuda a pensarnos nosotros visitantes del museo, no como unos visitantes pasivos, sino tal vez como unos sujetos históricos activos, por ejemplo.
con una pequeña divergencia con este último punto, porque el centro no son los objetos, es el aprendizaje. Okay. Los museos de línea no tenemos fundamentalmente objetos, ¿no? Pero los centros de ciencia no existirían. Es más, todo el pleito entre si son centros de ciencia o son museos acabó en que los centros de ciencia mejor dijeron, ya, me rindo, no soy museo. El asunto es que si ahí se promueve el aprendizaje, estamos del otro lado. Entonces yo creo que el centro es ese. Y lo que iba a decir es que los fines no necesariamente justifican los multimedios. ¿No? Los fines no justifican los multimedios. ¿Y qué sucede? Que cuando no están hechos para apoyar una función educativa, sino como para informar, que fue como yo empecé haciendo kioscos. ¿Cuál era el propósito de los kioscos que Manuelito Gándara hizo? Resolver el pleito entre curador y museógrafo. Porque llegaba el curador y decía, pero ¿cómo? Mis 300 páginas de texto no están puestas en la pared. Decían, habla con Manuel, porque eso va el interactivo. Y entonces mis interactivos, los primeros que hacíamos, eran enciclopédicos. Pero yo mismo, que había empezado a hacer estudios de públicos, sabía que nadie se iba a dedicar las siguientes 4 horas de la visita parado a ver la información del interactivo. Es un error garrafal, ¿no? Entonces, el centro es apoyar el aprendizaje. Cuando la Coordinación de Museos accedió a que hubiera juegos en mis kioscos, otro gallo cantó. Porque la primera exposición que evaluamos con Emilio Montemayor, que fue la de la Galería Nacional de Washington, los 2 recursos que la gente recordó más y que aplaudió hasta el cansancio fueron los 2 que la comunidad museográfica dijo fuchi. Uno, un video final, porque en el video queda clarísimo de qué se trataba la exposición, y los juegos de mis interactivos, porque entonces estaban cumpliendo su papel. Entonces termino mi comentario contándoles qué pasa, porque aquí decimos que no tenemos recursos, la política no es clara. La persona que me ayudó a hacer estas cosas es un arqueólogo programador que fue escalando, luego fue de México y ahora es el Senior Technologist del Museo Metropolitano de Nueva York. La última vez que platiqué con él me dice, mira Manuel, para empezar, verás que no hay kioscos aquí, salvo los que no hemos podido quitar. Kioscos multimedia como los que tú y yo hacíamos, cero sentido. Cero sentido porque hoy día la gente, si lo que quiere es información, la busca en internet con su teléfono. Entonces, si esa era la justificación de nuestros kioscos, se acabó. Segundo, cero equipo propio, porque no hay manera para mantenerlo actualizado. El Metropolitano no tiene. No tiene. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar los recursos del propio público o rentarle un precio muy módico a través de una empresa tercera, ¿no? el acceso. Y lo que estamos viendo, que es un pleito con los curadores, y voy a cerrar con lo último que dijo Diana, ¿no? Es un pleito con los curadores, es que estos programas que hagamos, que van desde apps que se pueden descargar hasta cosas que tú ves estando en el museo, promuevan realmente el aprendizaje. El problema está en que curadores y museógrafos a veces no están de acuerdo con esta función. Entonces, mi moraleja sería, tenemos que hacer que la función educativa del museo no sea el cuartito donde viven las guías. O sea, no sea el cuartito donde están las gentes que tratan al público. La función educativa es el centro del museo. Pero si no convencemos al resto del equipo que va por ahí, viejas tecnologías, nuevas tecnologías, mismo fracaso. Vaya, por cuestión de tiempo voy a cerrar con el comentario de Alejandro, que ha levantado la mano. Tienes la responsabilidad en tus manos de hacer de esto algo glorioso. Vamos a regar el tepache. A ver si lo alcanzo a entender bien. Estamos en el caso donde estamos entre el problema y el síntoma. A ver, es un síntoma, ¿no? O sea, pareciera que los objetos no bastan, pareciera que las cédulas no bastan, pareciera que el museo como está planteado no basta. Vámonos a la historia y dejemos de pensar en la definición del museo y pensamos en qué necesitamos. O sea, en una época del mundo, en distintos lugares se hicieron distintos bichos, había una necesidad y se respondió con una solución a la que llamaron museo. Pensar que el museo es uno y el mismo en todos lados es una burralidad. Tenemos muchos bichos y muy distintos. Preguntémonos qué demonios se necesita, y no en abstracto. ¿Qué necesitamos en este México 2015? ¿Qué necesita la gente? Esta idea de que los objetos no bastan, entonces ¿para qué los guardamos? Hay una teoría bastante buena que dice que los objetos en el museo son como el oro depositado en Fort Knox, que son una serie de valores que sacas del mercado y depositas para que en caso de problemas los saques como moneda de cambio, pero los estás atesorando ahí y que no me los toque. Y pasa un problema, pareciera que los objetos ya no tienen sentido en nuestra sociedad ni importancia. Tengo que hablar de este lugar, ¿no? ¿Dónde puedes aprender que hay otras formas de llorar a tus muertos? Hay otras formas de orientarte en el mundo, hay otras formas de vincularte, hay otras formas de intercambios que no necesariamente son el capitalismo salvaje, cerdo animal. Hay otras formas de vivir el mundo.
En los museos, estos objetos pueden ser testigos de otras formas de configuración de mundo. Cuando digo mundo, en realidad diría cultura, ¿no? Nota bibliográfica: el concepto del mundo de los fenomenólogos es tan parecido al de cultura que sería muy interesante hacer un cruce ahí interesantón, no me meto. Pero creo que si tenemos esto, o sea, este síntoma, a ver, no le movamos, tenemos luz eléctrica en los museos, o sea, no es un asunto de tecnología, es un asunto de para qué demonios sirve el museo. Los objetos que están en el museo, las cosas, no confundamos términos, las cosas que están en el museo por sí mismas nos pueden cambiar. Lo dudo, porque yo soy de los que no creen que los objetos nos hablan, son objetos. Les aventamos cosas, las cosas que nosotros tenemos y nuestros conceptos los aventamos contra estos referentes y sacamos y producimos una serie de cosas. A su vez hay una serie de interpretaciones que un grupo de especialistas súper fregones nos han dicho y han producido. Problema: gran parte de lo que están hablando los museos es la defensa de sus disciplinas y no las necesidades que los llevaron a buscar esas cosas. Y entonces vale gorro, porque lo que estamos hablando no es de la historia, ni de las necesidades, ni de causas y efectos, y entonces, ¿por qué era importante Morelos y Caporal y se peleó? Sino la historia. Entonces ya no estamos hablando de Morelos, sino de la disciplina, y ya valió gorro. ¿Hay necesidades y cosas específicas que pueden vincular con nuestras necesidades? Claro. Yo puedo recordar, miren que de interactivo no tengo redes sociales, no soy muy fan de estas cosas, pero puedo decir que aprendí a hacer fractales en una mendiga maquinita que era una 256 en Universo. Y fue una experiencia increíble, que me fui con mi cuadernito y esta la sustituyes por esto y así se hace un fractal y está maravilloso. Se puede, pero ¿qué necesitamos? Este asunto de qué necesitamos, efectivamente, creo que no atraviesa las áreas educativas, que pareciera que son como el suplemento, el parche, el extra. Se conceptualiza la exposición y están ahí don museógrafo, don curator peleándose a muerte, también el de colecciones y tal. Y pareciera que la educación es un paso posterior, y no, tiene que ser un ejercicio de una misma cosa. El problema es que no queremos reconocer que la pregunta atrás del museo se tiene que volver a plantear y actualizar. Quitémonos de la cabeza este museo histórico, esta idea, veamos qué necesitamos hoy y cuál sería la mejor respuesta para darla. Eso implica tanto los dispositivos como las configuraciones, como los contenidos y las formas de expresión, como las formas de vincularnos con los demás. Déjenme poner un ejemplo. Gran parte de las películas son significativas en la sala de cine, pero sobre todo en el cafecito después, ¿no? Cuando nos vamos con los amigos y platicamos. También es cierto que uno de los dispositivos más importantes, la innovación discursiva más importante de Hollywood, es el avance cinematográfico, ¿no? Ya sabemos todos de qué trata la siguiente de la Guerra de las Galaxias, y que vuelven a aparecer los viejitos, y que el nuevo robot es fulano de tal, y los malos se parecen a tal y cual cosa. Hay una serie de avances. ¿Qué funcionaría con los avances? Lo que vimos en la escuela, nuestros cuadernos de texto, y eso es lo que aventamos a los museos. Hay un problema enorme con respecto a qué necesitamos de los museos y cómo se plantean. Y creo que si desde ahí pudiéramos encuadrar la pregunta, sería mucho más fácil pensar qué es lo que necesitamos en los interactivos. Los necesitamos, hombre, si para responder a la necesidad social son necesarios los dispositivos, vengan, adelante. Sin olvidar nunca qué es lo específico de los museos, la presencia, el objeto. En este objeto y en los discursos asociados y en las relaciones que hay en ellos, estamos atesorando una serie de cosas que son valiosísimas y potencialmente perturbadoras de la realidad. Hay posibilidades de cambio, de transformación, de cuestionamiento de cómo leemos el mundo, ¿no? Ese potencial es incluso peligroso. Bueno, démoslo a conocer como lo que es. Y creo que si pudiéramos intentar buscar esos caminos, dejaríamos de hablar de lo que dice el historiador, lo que se encuentra en tal o cual disciplina, sino cuáles son las necesidades que llevaron a esas preguntas. Digamos, a mi entender, creo que por ahí sería el lugar, y el asunto de los dispositivos o no es, vamos, si nos sirven para explicar algo mejor, adelante. Patrimonio intangible, se explica en acto. El patrimonio intangible existe en el terreno de la potencia, que tiene que ser llevado al acto, ¿cierto?
Lo que tenemos son registros, videos, pero eso no es el patrimonio intangible, ¿no? Las recetas se llevan a algo, la comida y lo que hacemos. Esta diferenciación entre unos y otros sería muy importante tomarlo en cuenta y por supuesto pueden caer en dispositivos. Pero creo que toda la pregunta sobre la interacción y tal estaría en el asunto del síntoma, de que necesitamos plantear de mejor forma la idea del museo, a mi muy particular entender. Gracias a todos por participar y por colaborar.